Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Buenas, buenas, buenas. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Positivo, positivo. Fuerte y claro. Bueno, no, yo no lo escucho a Calderón. Entonces parece que soy yo. Vamos a ver, un momentito. Vamos a ver. ¿Me escucha ahora? Positivo, estimado. Le escucho bien de este lado, yo por lo menos. Ok, bien. Un momentito, por favor. Saludo. Hola, hola, ¿cómo está? Me escucha, sí, porque no podía entrar. Sí, le permitimos la entrada ahora. Ah, El grupo que estaba en espera. Ok, gracias. Bueno, no me escucho por los AirPods, pero vamos a avanzar. Ahí continúan accediendo varias personas más. Bien, líderes, iniciamos el proceso de evaluación de las actividades. Ya hay algunas que han sido evaluadas. Hemos habilitado la unidad de 4 y 5, que son las que vamos a trabajar en esta semana. Entonces, es nuestra última semana de este módulo básico. Es importante que se pongan al día los que tengan alguna, algún tema de atraso, que se pongan al día con las entregas, por favor. Bien, pues vamos a dar por lo menos 1 o 2 días más, luego de que concluyamos la semana próxima, luego del lunes. Pero la idea es que al final de la semana próxima ya podamos hacer entrega de, de las actividades, perdón, del curso, entrega del curso, cuestión de que si vamos a impartir el intermedio, hacerlo, las gestiones del lugar, por ejemplo, estamos en el día 7, esta entrega es hasta el día 13, o sea que ya en la semana del 20 se esté gestionando el intermedio, cuestión de ver si podemos empezar en marzo el intermedio. La secuencia es importante, mantener esa secuencia, pues no pierden el hilo, ¿bien? Entonces, si lo logramos, seguir la secuencia y luego seguir el avanzado va a ser de mucho provecho para ustedes, debido a que esto les va a ayudar mucho a no tener que retomar. Cuando uno lo abandona, hace el básico, luego esperamos 2 o 3 meses, se siente como ese que tenemos como que retomar. Bien, entonces para esta semana vamos a trabajar la semana, la unidad 4 y la unidad 5, que son estas dos que tenemos por acá.
En la unidad 4 vamos a trabajar lo que lo llamamos en este caso base de datos, el manejo de datos. Vamos por acá el resumen de la unidad 3. Es un foro en el cual lo que buscábamos es retroalimentar bien sus conocimientos adquiridos en la unidad 3. La idea es que aquí ustedes hagan sus aportes de lo que pudieron aprender. Por acá. Sobre los datos, sobre los diferentes tópicos que vamos a ir tratando en la parte de la instrucción. Y la guía de la unidad, en este caso, no es muy extensa tampoco. Unas 14 páginas, tomando en cuenta la presentación, la portada y el índice. Realmente no hay tanto contenido así. Pero realmente este contenido de acá es muy importante. Esta parte de la validación de datos es de gran utilidad. Que vayan viendo cómo utilizarlo. Y la parte de análisis también. Entonces, por acá ya profundizamos un poquito más, vamos entrando a la parte de cómo utilizar los filtros. En Excel se utiliza mucho lo que es el ordenado de los datos y el filtrado de los datos. Bien, en ninguna de estas dos funciones la información es eliminada. Bien, en ninguna de las dos, o sea, siempre la información está disponible. Aunque se muestre una que cumpla con un criterio ya preestablecido, la información no se elimina, más solamente se muestra la que cumpla con ese criterio. ¿Eh? Entonces, aquí vemos un poquito más detallado la parte de filtrado de datos. Regular está en el menú data o datos, si está en español, y aquí tenemos el área de filtrado. Aquí se va dando una breve descripción. Podemos hacer filtrado en base a una lista de artículos o de objetos, e incluso podríamos hacerlo acá con algunas condiciones. Si el valor de los datos que se está analizando sea mayor a un valor X, menor o igual a un valor Y. Esas son algunas de las, en este caso, condiciones que se pueden aplicar. En este caso vamos a manejar dos audiovisuales, uno para el ordenado de los datos y otro para el filtrado de los datos, donde se va desarrollando aquí paso a paso todas las actividades todas las asignaciones de la actividad 1 de la unidad 4. Que es esta que está acá. Entonces, si se fijan, aquí debajo se van a encontrar con unas 10 hojas. Hay 5 hojas que son para el ordenado, para prácticas de ordenado. Y tenemos luego 5 hojas más que son para el filtrado de datos. Bien. La idea aquí es mostrarle aquí cómo funcionan las diferentes formas de ordenado y de filtrado de datos. Le suministramos los datos que van a utilizar para filtrar, en este caso una base de datos un poco considerable de tamaño, ¿verdad? De cuanto al tamaño, bien interesante. Y acá arriba en el cuadro negro vamos a tener acá las instrucciones de lo que van a realizar. Por ejemplo, esta primera hoja nos pide que debemos ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. En el ordenado de datos no se oculta ningún dato. Bien, simplemente se cambia de posición dependiendo del orden que se quiera configurar, por decirlo así. Bien. Entonces, por lo regular, el enunciado nos da esa pista a través de qué queremos hacer el ordenado. Bien, por ejemplo, en este caso me dice ordenar la base de datos según la categoría. La categoría es, en este caso, una columna que es esta que está acá. De forma ascendente. Él quiere decir acá que yo voy a tomar esta columna como patrón y es la que yo voy a ordenar en forma ascendente de la A a la Z.
este caso como son palabras, ¿bien? Entonces, sin importar qué productos esté acá, cómo quede acá a los lados, yo voy a tomar como referencia categoría, porque es lo que me están pidiendo acá arriba. Ya más adelante, según vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que nos piden otras asignaciones y entonces ya en ese momento nosotros vamos a ir haciendo los ajustes. Bien, entonces yo puedo seleccionar acá esta primera celda y con la combinación de teclas Control Shift y la flecha hacia abajo puedo hacer una selección completa hasta donde se rompe la secuencia, que es acá. La secuencia quiere decir un espacio en blanco. Entonces, si se fijan, aquí no hay un espacio en blanco hasta que llego allá. Entonces, a eso se refiere. ¿Ven? Entonces, el ordenado de datos yo lo puedo hacer a través del menú inicio, acá en la pestaña inicio, en la cinta de opciones. Aquí tengo la opción de edición, la sección de edición, y aquí tengo el ordenado de la A a la Z, que es de manera ascendente, y de la Z a la A, que sería de manera descendente. Muy importante, esto es dinámico. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que el texto de este menú puede variar dependiendo de la selección que yo tenga en ese momento dado. En este caso tenemos palabras, pero si en este caso tengo números, valores monetarios, me va a decir aquí de menor a mayor o de mayor a menor. E incluso si tengo seleccionadas fechas, puede decirme aquí desde el más viejo al más reciente y así sucesivamente. Bien, entonces esto realmente es interesante. Entonces acá simplemente le digo que ordena de la A a la Z y siempre les va a aparecer este cuadro, el cual les dice que Microsoft Excel ha encontrado datos junto a su selección, que esos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. Esto por defecto me da una opción aquí que es ampliar la selección. Cuando yo le digo aquí a ordenar, esta opción de ampliar la selección, él lo que hace es que selecciona todo el contenido de la tabla y lo va a ordenar con su fila correspondiente. Por ejemplo, este marisco lo vendió Dotworth, ¿bien? Pero este lo vendió Buchanan, pero este lo vendió Davolio. Y así sucesivamente, cuando yo selecciono esta opción, él se va a llevar su línea completa hacia la posición en la cual le corresponde. Bien, eso es yo tomando ampliar la selección. Ahora, si yo quisiera solamente ordenar el contenido de esta columna sin, y no me importa cómo queden o que se pierda la integridad de los datos, a eso se le llama la integridad de los datos, porque si hoy este marisco lo vende Dotsworth, si yo selecciono esta opción y le doy a ordenar, puede que, como va a caer en otra posición, lo venda, no sé, Suyama o Leverly, por ejemplo. Bien, entonces va a depender de lo que nosotros necesitemos en un momento dado. Por lo regular, utilizado es este, ya que amplía la selección y realiza el ordenado de manera correcta. Le digo ordenar y ya aquí vemos cómo él se centra en la columna de categoría para que quede de manera ascendente A, B, C, D, E, F, G, sin importar las demás columnas, ¿bien? Porque es en base a la columna de categorías que yo estoy haciendo el ordenado de los datos. Muy importante. Cuando estemos trabajando ordenado, no seleccionamos el encabezado. La fila de encabezado no es seleccionada, simplemente los datos. Bien. Si vemos, por ejemplo, el siguiente ordenado, nos pide que ordenemos en base, la base de datos según el total de forma descendente. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a hacerlo en base a la columna total. Nos dice Jill que creo que no ha impartido la clase de la unidad 3. De la unidad 3, ¿no la vimos? Vamos a ver. Sí, la semana pasada trabajamos la unidad 3.
Sí, que es el operador de la suma y esto, lo vimos en la clase pasada. De hecho, aquí está la grabación. El 31 de enero vimos esto. Esta que está aquí es la grabación de nuestro encuentro de la semana pasada. Bien, aquí vimos, es en la unidad 3 precisamente. Vamos a ver. Esta fue la 2. Y en la unidad 3 vimos parte de lo que es el cálculo. Vamos a ver si está acá. Sí, exacto, mírenlo acá. Actividad 1, unidad 3. Esta parte que está acá. ¿Me dejan saber si estoy, si estoy en lo correcto o si? Sí, sí, se dieron juntas. Lo que pasa es que según el programa de clases, no sé si lo han visto, a ver, cronograma, que esto lo hablamos en la primera semana. Aquí vemos por semana, en la semana 2, trabajamos la unidad 2 y la unidad 3, miren acá. Bien, entonces esta es nuestra tercera semana en la cual vamos a trabajar unidades 4 y 5. Bien, así funciona. No hay problema, siempre la doy. Entonces, a ver, estamos por acá. Vamos a seleccionar aquí el total, control shift, flecha hacia abajo para seleccionar todo. Cuando yo hago esta combinación de teclas, evito tener que hacer esto. Como tenemos muchos datos hacia abajo, yo hacer esa selección me toma un tiempo. Bueno. Entonces, vamos a ver lo que les decía anteriormente. Si en este caso me pide que lo haga de manera descendente, si yo vengo aquí al ordenado, miren cómo me dice acá, de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Por qué? Porque ya él sabe que yo estoy seleccionando valores, en este caso monetarios, ¿bien? En este caso numéricos. Entonces, si me dice descendente, es de mayor a menor. Me pide que amplíe la selección, le digo que de acuerdo, y aquí yo tengo el valor mayor, y si bajo hasta acá, tengo aquí el valor menor. Bien, entonces, esa es la idea. La idea es que vayamos nosotros profundizando. Por ejemplo, en el listado, en el ordenado 3, recuerdan en las unidades 1 y 2 que estuvimos viendo las listas personalizadas. En este caso, no vamos a crear una lista personalizada para nosotros insertar los datos, pero sí podemos, que es lo que nos está pidiendo acá, ordenar en base al contenido de una lista que ya yo tenga previamente configurada. Entonces, por ejemplo, en este caso me está pidiendo que debemos ordenar los datos según el siguiente orden de proveedor. O sea, que cuando ya yo me está hablando de proveedor, yo sé que en base a esta columna. El orden de los proveedores, el orden del proveedor que él quiere que yo siga es este que está acá. Estos primeros que están acá y luego los demás en cualquier orden. Yo lo primero que voy a hacer es copiar esto. Bien. ¿Para qué? Para no tener que escribirlo al momento de yo crear mi lista personalizada para ordenar esos datos. Luego que lo copio, entonces vengo acá y digo Control Shift, flecha hacia abajo, hacer la selección. Y cuando voy al ordenado de los datos, en vez de utilizar alguno de lo que ya he visto previamente, vamos a utilizar aquí orden personalizado. El orden personalizado me permite que acá yo puedo indicar en base a qué yo quiero hacer el ordenado. En este caso va a ser en base a proveedor. En este caso va a ser el valor de la celda. Y en vez de ser de la A a la Z o de la Z a la A, aquí yo voy a elegir lista personalizada. Entonces, aquí yo puedo ingresar esa secuencia de valores en el cual yo quiero que él me ordene los datos. Bien. En este caso, voy a pegar aquí esos valores que ya yo previamente copié al momento de ver el enunciado, que son estos que están acá. Ya yo creo que yo lo tengo, mírenlo aquí, ya yo lo tengo aquí agregado, porque lo trabajo con cierta frecuencia.
pero básicamente ustedes le van a dar a agregar. Miren aquí donde se agregó. Miren aquí cómo se muestra cuando le elimina las comas. Puede que aquí haya un pequeño error, pues Pavlova LTD tiene una coma dentro de los datos. Entonces, en este escenario, él va a ver Pavlova como una y LTD como otra. Entonces, vamos a darle a aceptar. Miren aquí donde ya me indicó el orden. Le digo aceptar. Y ya vemos aquí, por ejemplo, como tenemos Leica Trading como primero. Luego seguimos Karkiowi y así sucesivamente los demás. Bien, entonces, eso es en dado caso de que yo quiera tener un orden personalizado que no esté establecido, que no sea una secuencia de la A a la Z ni de la Z a la A, sino que sea mi secuencia la que yo quiero que se muestre en ese juego. Por acá tenemos entonces ya el orden en base a lo que son los colores. Yo puedo tener un ordenado de la base de datos según el color del texto o incluso según el relleno de la celda. Bien, como aquí, en este caso. En el relleno de la celda, miren acá en este caso. Entonces, aquí, en este caso me está pidiendo el color del texto de la columna precio por unidad, que es este que está acá. Y aquí me da el orden de los colores en el cual él quiere que se muestre. Entonces, aquí yo vengo y selecciono, Control Shift, flecha hacia abajo. Vamos a hacer nuevamente un orden personalizado. Amplío la selección. Y acá yo voy a decidir, primero, en cuál columna quiero hacer, en base a qué columna quiero hacer el ordenado de los datos. En este caso va a ser precio por unidad. Luego, que esto es la diferencia entre el ordenado 4 y el ordenado 5 está aquí, radica aquí. Si yo quiero que él vea o que analice el color de la celda, que es el caso del ordenado 5, y el color de la fuente, que en este caso es el color del texto, que es el caso del ordenado 4. Bien. Una vez yo hago esto, él automáticamente va a esa columna y analiza cuáles son los diferentes colores que yo tengo en esa columna. Bien, colores diferentes. O sea, cuántos colores yo tengo. Entonces, él me trajo de allá como resultado, tengo un verde, tengo un azul y tengo un rojo. El orden en el cual quieren que sea ordenado debe ser rojo, azul y verde. Entonces, aquí yo selecciono el rojo. Y si no quiero hacer todo este trabajo nuevamente, ya que lo hice la primera vez, puedo aquí copiar el nivel. Me va a hacer una copia exacta y entonces aquí puedo ver. Ordéname primero por el rojo, que es lo que me está diciendo aquí. Luego por el azul, que es lo que me dice aquí. Aquí simplemente cambio el color. Vuelvo y copio este nivel. Y aquí me dice que el tercero luego por verde. Bueno, esa es la idea. Cuando presiono aceptar, ya aquí yo tengo todos los rojos, todos los azules y todos los verdes. Mírenlo acá. Bien, entonces, son algunos de los ajustes que nosotros podemos hacer. Son cosas que no son de uso muy frecuente, que no se ven muy a menudo en Excel, pero quizás en algún momento van a sentir la necesidad de una herramienta como esta, utilizar una herramienta como esta, para ordenar algunos datos. Y va a ser de gran importancia, va a ser de gran utilidad en su momento. Se los aseguro. Principalmente las personas que trabajan con mucho análisis de datos, que tienen que analizar grandes cadenas de información. Bien, entonces ya vimos la parte de ordenado. Recuerden que el ordenado no oculta información, no elimina información, solamente ordena, reubica los datos según el orden preestablecido. En el caso del filtrado, que es el cual vamos a ver aquí, por ejemplo, nos pide que solamente se muestren las ventas de quesos orales hechas por el vendedor de bolsa. En cuanto al filtrado de los datos, esto se aplica en el encabezado de la tabla de datos, aquí arriba. Bien, entonces yo puedo seleccionarla en el menú datos y tengo la parte de filtrado. Voy a notar que cuando lo dé a filtrado, cada columna, cada celda de esa columna, de esa fila, perdón, asume esta pequeña pestaña en la cual yo puedo hacer los ajustes. Por ejemplo, cuando me habla de las ventas de queso Cabrales, ya yo sé que me está hablando del nombre de un producto.
Entonces aquí yo simplemente puedo deseleccionar todo y decirle que me busque quesos cabrales. Tiene tofu aquí, tofu. Y arriba tiene que tener quesos cabrales. Mírenlo acá. Le digo aceptar. Y ya todo lo que se muestra aquí son esos dos datos que hemos filtrado por acá. Miren aquí cómo se coloca como un pequeño embudo, mostrando cómo ejemplificando ese concepto. Entonces, luego nos dice que por el vendedor Davolio. Si vamos a vendedor, nos damos cuenta que aquí tenemos varios vendedores. Bien, entonces, ya aquí yo puedo hacer lo que se llama un filtro combinado, en el cual puedo combinar el filtrado del nombre del producto con el filtrado del vendedor. En este caso está siendo específico, que es Davolio. Y entonces la búsqueda de la información se hace todavía más pequeña o más reducida para así yo poder tener lo que ando buscando. Una forma rápida, fácil y sencilla de nosotros mostrar que los datos no se eliminan son los saltos en los números de fila. Si se fija aquí, tengo el 10, el 11, luego salta a la posición 140 y luego pasa a la posición 350 y luego a la 449. Lo que quiere dejar dicho que entre el 350 y el 449 hay un sinnúmero de filas que nos están mostrando simplemente porque no cumplen con la condición dada. Bien. Entonces, por ejemplo, en este segundo escenario, a ver qué nos dice por acá, mostrar solamente las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Si quisiera hacerlo, por ejemplo, en este caso, en una sola ciudad, puedo aplicar el filtro solamente a esto. Esto me ahorra la selección y él automáticamente lo toma. Entonces aquí yo puedo simplemente quitarlo todo y decirle que solamente quiero esa ciudad. Y ya todo lo que se muestra son las ventas de esa ciudad. Si vemos el filtrado 3, ya aquí empezamos a ver el filtrado de datos con valores numéricos. Entonces, si se fijan aquí nos pide mostrar solamente los registros mayores de 1500 en la categoría de productos lácteos. Entonces, miren este escenario, qué interesante. Yo voy a colocar acá los productos con un precio, vamos a seleccionarlo todos. Vamos a filtrar. Entonces, el precio, por ejemplo, acá yo tengo un sinnúmero de precios. Bueno, aquí solamente hay un solo valor por encima de 1500, es el 2108. Bien, pero si tuviésemos aquí cientos o decenas de valores por encima de 1500, yo tendría que aquí hacer esa búsqueda o hacer esa configuración, si lo hago de la forma tradicional que hemos visto hasta ahora, de ir cotejando acá cuáles son los valores. Imagínense que fuesen cientos, realmente no fuera algo agradable tenerlo que seleccionar todos. Bien, para esos escenarios, entonces tenemos este filtrado de números en el cual él me da algunas condiciones que yo puedo utilizar. Por ejemplo, puedo identificar si los valores en esa columna son mayores que un valor X, en este caso 1500. Bien, él automáticamente lo va a identificar y me va a mostrar solamente esos valores. Lo que les decía anteriormente de que es dinámico y que si aquí tengo un valor de texto en la selección, aquí me va a aparecer en base a texto, si un valor numérico mayor que, menor que, si es una fecha, así sucesivamente me va a ir cambiando aquí la información. Entonces aquí digo mayor que 1500 y ya con esta configuración se supone que solamente me van a aparecer todos los ítems que cumplan con esa condición. Pero en este caso también tenemos lo que es un filtrado compuesto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que en la categoría productos lácteos, entonces yo tengo que también asignar un filtrado de datos en categoría. Pero si se fijan aquí, no tengo ninguna categoría de productos lácteos que esté por encima de ese valor. Lo que trae consigo es que, por ejemplo, si aquí yo hubiese agregado primero productos lácteos, por ejemplo, si yo quito esto de acá, voy a eliminar aquí el filtrado. Y en categoría yo coloco primero en productos lácteos.
Y luego trato de aquí hacer el filtrado que hicimos, mayor que 1500. Cuando yo presiono aceptar, me va a presentar la pantalla en blanco, debido a que no hay ningún registro que cumpla con esas dos condiciones. Bien, cuando aplicamos cuando hacemos un filtrado combinado, tienen que cumplirse ambas condiciones para que se pueda visualizar. Que sea mayor de 1500 y que sea productos lácteos. ¿Lo voy a entender? Entonces, el resultado correcto es que se muestre en blanco como está aquí. Para que si le pasa, ya ustedes no crean que está mal. Bien, este es otro escenario en el cual también vamos a trabajar en base al total. En este caso es este que está acá, el total. Y en este escenario vamos haciendo más uso sobre la herramienta. En este caso nos dice registro entre 3000 y 15000. Entonces, del total. Entonces aquí yo puedo decir, en este escenario se aplica lo que realmente tengo utilizar Excel. En este caso, la idea de Excel es que nos facilite la vida. Si lo tenemos que hacer manualmente, no nos está facilitando la vida. Entonces, en este escenario podríamos utilizar la opción entre 3000 y 15000. O sea, aquí yo podría decir entre es el mayor a 3000 y es menor o igual que 15000. Algo así. ¿Lo ven? Ya aquí ninguno de esos valores es menor de 3000 o mayor que 15000. Yo estaría por acá a ver si podemos hacer un ordenado adicional al filtrado para que se vea mejor. A ver si lo podemos hacer. Un ordenado de menor a mayor. Le digo ampliar la selección y ya aquí sí puedo visualmente identificar que como está de menor a mayor, ya yo puedo identificar que los valores van incrementando y que no deben pasar de 15000. 14.960 es el mayor. ¿Ven? Entonces, esa es la idea, que nosotros podamos mostrar la información en base al requerimiento que se nos está haciendo de la manera correcta. Por último, en este escenario nos pide mostrar las ventas realizadas entre enero y marzo del 2018. En este caso va a ser el mismo escenario del filtrado de datos, pero va a ser en base a las fechas. Lo primero que aquí yo les recomiendo es hacer un ordenado de la fecha de mayor a menor o del más antiguo al más reciente. Venimos por acá. Aquí como dice del más antiguo al más reciente, o sea que va cambiando dependiendo de los datos que yo tenga seleccionados. Y una vez que ya está de esa forma, entonces acá yo puedo aplicar mi filtrado de datos, en el que yo le puedo decir entre, miren aquí cómo cambia todo esto, que en este caso tengo una fecha seleccionada ayer, hoy, mañana, la semana pasada y así sucesivamente. Entonces aquí yo podría decir entre, entonces aquí les digo, elegir una fecha acá. Entonces ya yo sé que aquí va a ser vamos a decir marzo, 31 de marzo, perdón, desde el 1 de enero, ¿verdad? Porque está hablando de enero y 01, 2018 hasta, voy a copiar los datos, el 31 de marzo del 2018. Le digo aceptar y ya se supone que acá no debe haber una fecha que esté fuera de ese rango. Exacto, mira, aquí nada más llega hasta el 29 del mes 3 del 2018. Bien, entonces básicamente ese es el concepto del filtrado y el ordenado de los datos. No sé si tienen alguna pregunta, si está todo claro, alguna duda o aclaración. A ver.
¿Qué tal? Todo claro, líder. Bueno, entonces, líderes, vamos a ver brevemente la siguiente unidad. La siguiente unidad es la unidad 5. En esta vamos a trabajar la parte de gráfico, impresión y una pequeña parte de macros grabados en este caso. Existen dos tipos de macros. Están los macros programados, que son los más complejos, y los macros grabados, que son los de más fácil uso, que ustedes pueden utilizar en su día a día. Mucha facilidad. Entonces, como siempre, instrucción de la unidad, por acá, la guía de la misma, que está por acá, hace énfasis en la parte de los gráficos y demás, de impresión, el proceso de impresión, cómo están desarrollando. La guía, un poquito más extensa en este caso, pues tenemos varios tópicos aquí, 33 páginas. Recomiendo que le den aquí una leidita a esta parte. El foro de la unidad 5. Aquí hacemos como una retroalimentación de lo que hemos visto. Bueno, aquí cada su aporte. Y en este escenario tenemos dos audiovisuales, que son los que vamos a trabajar. Uno para los gráficos y el área de impresión, y otro para habilitar el menú programador y el macro grabado. Esos son algunas opciones que no vienen habilitadas por defecto. Y por último, aquí tenemos la actividad a desarrollar. Bien, entonces aquí tenemos una pequeña nómina, que en base a eso es que vamos a trabajar. En esta pequeña nómina es con esta nómina que vamos a trabajar. Aquí tenemos también un reporte, los sueldos netos de cada una de las nóminas de esos 2 meses. Y en base a esto se nos pide que debemos desarrollar los gráficos. Dice que los gráficos en Excel son de vital importancia, pues nos permiten mostrar rápidamente y de manera visual, muy digerible. O sea, que podemos ver la información de manera fácil visualmente. Con ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad, debemos realizar los siguientes gráficos. Como base, el reporte de nómina mostrado más abajo. Y estos son los diferentes tipos de gráficos que ustedes van a tener que ir realizando. Por ejemplo, está un gráfico de columna, un gráfico de línea, un gráfico de área, y analizar la diferencia entre ese tipo de gráficos. Luego debemos insertar un gráfico de pastel para cada uno de los meses de dicho reporte. Realmente en la parte de inserción de gráficos, en este caso estamos hablando de gráficos estáticos. Ya más adelante vamos a estar trabajando gráficos dinámicos, las dinámicas, en los siguientes módulos. Pero en esta parte de gráficos estáticos no hay mayor complicación. Bien, entonces, básicamente, si quiero insertar un gráfico de columna, aquí al menos insertar. Aquí tengo el área de gráficos. Tengo los diferentes tipos de gráficos que yo quiera agregar, si es de línea, si es de área, si es de columna, lo tengo aquí arriba. Entonces, aquí yo podría, por ejemplo, seleccionar este, pero lo ideal en este caso es yo tener previamente los datos seleccionados. Por ejemplo, acá, selecciono mis datos, voy al menú de acá, y aquí ya yo puedo tener mi gráfico de columna en este caso. Bien, que fue el primero que me pidió. Todos los objetos que se inserten a través del menú insertar, estos que están acá, cuando yo selecciono cualquiera de esos objetos, una vez insertados ya,
van a notar que a la derecha del menú ayuda, miren, ahí no aparece nada, ¿verdad? Pero cuando yo selecciono el objeto, me aparece un menú flotante o varios menús flotantes que me permiten modificar lo que es las propiedades de ese objeto. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí si yo quiero cambiarle el formato del gráfico, lo puedo hacer con facilidad. E incluso si quiero cambiar aquí la paleta de los colores, como quiero que se muestre, con facilidad también lo puedo hacer. Si quiero cambiar acá el diseño de cómo quiero que se muestren los datos, aquí hay algunas plantillas que también lo pueden utilizar para ir viendo cómo se muestran los datos. Claro, eso conlleva quizás a un ajuste del tamaño del gráfico para que así ustedes puedan tener una mejor experiencia visual. Bien, con el resultado. Entonces, básicamente, aquí vamos a ir insertando, nos pide uno de columna, luego nos pide uno de línea. Con esa misma selección, yo puedo ir acá, hacer una selección, insertar, en este caso de líneas, por ejemplo. Si lo quiero en 3D, que se vean así, en 3 dimensiones, y voy haciendo todo eso. Bien. La diferencia en el gráfico de pastel, es este que está acá, es que a diferencia de estos gráficos como de columna, que por lo regular pueden hacer un comparativo de dos productos en un tiempo X, o de un objeto, de un salario, de un sueldo, de varios factores en un tiempo X prolongado. Podemos tener ese tipo de comparación, este tipo de gráfico. En el gráfico de pastel no es así. En el gráfico de pastel yo no hago el comparativo con relación a un tiempo, sino lo hago con relación a los diferentes valores seleccionados. Bien, entonces, por ejemplo, si yo selecciono aquí estos nombres y apellidos con estos sueldos, él me va a mostrar en el gráfico de pastel la parte del pastel que le corresponde a cada uno de ellos y no en un tiempo en específico. Bien, entonces aquí yo puedo decirle que va a ser un gráfico de pastel como este, por ejemplo, 2 dimensiones, creo que se ve así. Entonces, ya si se fijan, aquí yo tengo el gráfico de febrero. Bien, pero vamos a suponer, porque en este caso el ejercicio me está pidiendo que yo lo haga con un gráfico que me muestre también marzo. Lo ideal aquí es que nosotros hagamos la selección completa hasta marzo, ¿verdad? Si yo trato de hacer la inserción nuevamente, me doy cuenta que me aparece febrero nuevamente. Y es ahí donde ya tenemos que tener ese pequeño toquecito que nos va a permitir ver la diferencia. En este caso solamente vamos a seleccionar nombre y apellido. Y luego de que lo seleccionamos, vamos a presionar la tecla Control. Y con la tecla Control presionada vamos a seleccionar marzo. Bien, esto nos permite hacer ese salto de no seleccionar febrero. Y cuando vamos a insertar nuevamente el gráfico de pastel, ya entonces él me trae el valor de marzo. ¿Lo ven? Esa es la idea. Entonces, claro, el valor visual no es tan distinto, pues se ha incrementado solamente con un 10% entre una nómina y otra. Entonces, por eso quizás no se percibe tanto la diferencia, pero aquí en el título sí lo podemos notar. Bien, entonces básicamente es realizar esos tipos de gráficos que se les pide por acá. Ya más adelante, en los diferentes módulos, vamos a profundizar. Esto tiene muchísimas herramientas que podemos ver, pero debido a que el contenido de esta unidad es un poquito amplio, vamos a dejarlo por acá. Continuar avanzando. En la segunda hoja vamos a trabajar lo que es el área de impresión. Esta actividad tiene por regular ya, no sé si fue un error de la carga del archivo, pero viene por lo regular ya realizada esta actividad en particular. El área de impresión lo que me permite es yo poder seleccionar cuál área del documento yo quiero que sea impresa. Bien. A muchos nos ha pasado cuando estamos utilizando Excel que yo quiero imprimir esta sección específica del documento o quiero imprimir esta sección que está acá y esta sección que está acá y quiero que esto no salga porque es, o sea, quizás son mis costos. Yo no quiero que el cliente vea cuánto me gané.
Entonces, por lo regular, lo que hacemos es esto. Ocultamos ese contenido para que no sea visible. Bien, pero cuando vamos haciendo esto, si tenemos que hacerlo en varias columnas, eso tiende a descuadrar el trabajo que ya hemos hecho. Bien, entonces, la idea aquí es, si yo voy a archivo, imprimir, van a notar que solamente se muestran 2 hojas. Miren, una con este valor y otra con el otro valor, que es esta que está acá. Cuando en realidad aquí tenemos cerca de 5 hojas. Lo cierto es que por acá, por el área de disposición de página, aquí yo tengo el área de impresión, el cual si la elimino, acá borrar el área de impresión, ya veo que aquí me coloco la línea entrecortada. Si voy nuevamente a archivo, imprimir, aquí él me muestra que tengo una de 5. Ya sí me muestra el contenido completo de todas las páginas que tengo en el archivo, en el libro. Bueno, entonces, bien importante que si tenemos una necesidad de ese tipo, entonces nosotros podemos seleccionar, bueno, solamente quiero que aparezcan estas 4. Entonces yo vengo al área de impresión, les digo establecer esa selección como en la nueva área de impresión. Y ya cuando yo voy nuevamente a archivo, imprimir, solamente tengo esos datos, una hoja de una, ¿verdad? Y no tuve la necesidad de modificar la tabla, el tamaño, ni nada de eso. Bien, entonces ese es el concepto del área de impresión, de yo poder, entonces en este caso, ajustar. Aquí me indica qué es el área de impresión y cuáles son los campos que se desean sean mostrados, que son los que ya vienen por defecto configurados en el documento. Por último, tenemos la parte de macro grabado. ¿Bien? Entonces, esta parte de macro es importantísima, es uno de los puntos más buscados de Excel. La gente siempre lo anda buscando. Los macros no son más que una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Aquí nos pide que mediante el uso del material didáctico y audiovisual realizar lo siguiente: habilitar la pestaña de programador y crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. En este escenario, por ejemplo, lo primero que nos dice es que habilitemos la pestaña de programador. La pestaña programador es esta que tenemos acá arriba, esta que está aquí arriba. Si su sistema está en inglés, va a decir developer. Bien, entonces, por lo regular no viene habilitada en el sistema. Debemos habilitar. Para habilitarla, yo voy a venir aquí a archivo, opciones, y aquí tengo opciones avanzadas, perdón, personalizar cinta de opciones. Vuelvo atrás. Hay algunos Excel anterior al 2016 que tienen la pestañita aquí parecida a esta. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes vayan ahí, va a aparecerle la cinta de opciones. Y aquí va a encontrar entonces personalizar la cinta de opciones. La cinta de opciones es esta que está aquí arriba. Están los diferentes menús. Entonces, así como dibujar no está cotejado, el programador tampoco lo va a estar. De hecho, si yo lo quito y le doy a aceptar, van a darse cuenta que desapareció de acá. Si vuelvo y lo agrego, opciones, cinta de opciones, miren acá abajo. Miren aquí donde me aparece. Entonces, aquí se habilitan todas las funciones de macro. Entonces, por ejemplo, si se fijan aquí que yo tengo una nómina la cual debo calcular. El concepto de la grabadora de macro es el siguiente. Yo voy a ir haciendo los pasos. Cada vez que yo doy un clic en una celda, Excel va a ir grabando todos esos pasos que yo voy dando. Si cometo un error en la grabación, el error también se graba en el macro que estoy guardando. Bien, entonces es importante tratar de no cometer errores. Por eso es cuando se está trabajando con macro grabados, se trata de que el macro no sea muy extenso. Mientras más largo es el macro, está más propenso a cometer un error. Entonces, si vas a tener un macro muy largo, prefiero mejor que lo dividas en varios macros cortos.
cuando sea grabado. Bien, cuando es programado ya ahí es mucho más, puedes hacer pruebas y demás, porque ya tienes más conocimiento. Eso lo vemos más en detalle en el módulo avanzado, la parte de macro. Bien. Entonces, vamos a utilizar aquí la grabadora de macros. Cuando yo le digo abrir, ahí me pide el nombre del macro que voy a utilizar. Muy importante. El nombre del macro no debe tener espacio. Si aquí le colocas un espacio y tratas de aceptar, él te va a decir que el nombre no cumple con la sintaxis. Bien, en el peor de los casos, lo más que soporta el nombre del macro es una raya abajo. O sea, que yo pueda decir aquí, rayita abajo, por ejemplo. Algo así. Bien, que él lo toma como en este caso, una unión. Está aquí también el método abreviado, que no es más que la combinación de las teclas a través de las cuales yo voy a invocar ese macro. Puedo utilizar la combinación de teclas, puedo utilizar un botón al cual yo presione y ejecute esa función que tiene ese macro detrás. Muy importante, en este caso yo puse una E minúscula, pero si coloco una E mayúscula, que ya quizás tiene otra combinación de teclas, entonces miren, aquí me agrega control mayúscula, que es shift, y la letra E mayúscula. Eso porque ya él detectó que control E mayúscula lo está ocupando otra función. Pues eso para que entiendan este concepto. También tenemos aquí las diferentes áreas donde puedo guardar el macro. Hay diferentes lugares donde lo puedo guardar. Puedo guardar en este libro, que una vez cuando yo lo cierre, o lo elimine, o si abro un libro nuevo, ya ese macro no va a existir en otro libro. O lo puedo grabar en un libro nuevo, que cada vez que yo abro un libro nuevo, ese macro va a estar disponible para mi uso. O lo puedo guardar en mi libro de macros personal, que es como una pequeña biblioteca donde yo tengo todos los macros que yo hago y se quedan guardados ahí y lo puedo utilizar sin importar qué libro yo abra, qué libro nuevo yo cree. Bien, entonces va a estar disponible aquí. Por lo regular, yo utilizo este libro porque me permite que no esté guardado cuando vayamos a ver la próxima práctica, el próximo grupo. ¿Bien? Y un punto muy importante que es la descripción. La descripción es vital. Bien, ¿qué hace ese macro? Bien. Porque si mañana nosotros no estamos disponibles por X o Y razón, tenemos una licencia o lo que sea, podemos buscar dentro del listado de macro qué hace cada macro y se puede lograr ejecutar el macro que se necesita en base a la descripción que realice ese macro. Entonces, bien importante eso. Cuando yo presiono aquí aceptar, entonces aquí la parte de grabar macro va a cambiar, me va a decir que se está grabando un macro, que si lo presiono, él va a detener la grabación. Y por aquí debajo también me aparecerá un botón cuadrado indicando lo mismo. Mírenlo acá, detener la grabación. Y aquí debajo, miren acá también, se está grabando un macro en este momento, haga clic para detener la grabación. A partir de este momento, en cada celda que yo haga un clic, él va automáticamente a ir guardando todos esos cálculos que yo voy haciendo. Bien. Por ejemplo, aquí yo vengo y digo que el impuesto sobre la renta va a ser igual a este valor por 2%. Presiono Enter y aquí yo voy realizando mi actividad. ¿Por qué la voy realizando? Porque recuerden que es recurrente. En este momento Excel está aprendiendo. Luego entonces vamos a hacer un cambio para que ustedes vean que sí aprendió. El 2.5% aquí sería igual 2.5%. Aquí sería un 3%. Igual a este valor por 3%. Aquí sería la suma de los descuentos. Entonces sumo todo esto. Y acá le voy a decir que autosume para que me haga la suma de todos estos valores. Ahí él va sumando todo eso. Hasta acá. Y por último, el sueldo neto, que va a ser igual al sueldo bruto menos el total de descuento.
Enter. Y acá voy a arrastrar también hasta acá. ¿Por qué arrastro hasta acá? Porque aquí tengo el total. El total va a ser la sumatoria de esto que está aquí hasta acá. Aquí con el autosuma. Aquí lo tengo. Y con la referencia relativa, automáticamente arrastro hacia la derecha y él va a seguir sumando las siguientes columnas. Hasta aquí ya yo hice mi cálculo de la nómina correctamente. Está correcto. Ya yo puedo detener mi macro. Puedo detener. Ya mi macro se guardó. Yo vengo ahora a programador y vengo aquí al área de macros. Veo que tengo aquí uno que se llama macro 2, que fue el que nosotros colocamos. Si vengo a las opciones, me doy cuenta que tengo aquí la combinación de teclas y la descripción de ese macro. Si borro este contenido que tengo acá, borrar esto. Vamos a borrar esto. Y me coloco acá, a ejecutar el macro. Ejecutar es este que está acá, lo selecciono. Y él automáticamente me hace el cálculo nuevamente. Bueno. Ahora, en este momento, él simplemente lo estoy ejecutando directamente. Si lo hago con control E, también me funciona con el teclado. Así de manera rápida y sencilla, tengo mis resultados. Pero aquí él me dijo que inserte un botón. ¿Se acuerdan? Entonces aquí yo tengo insertar los diferentes controles. Por ejemplo, aquí yo tengo esta opción, control de ActiveX. Cuando yo agrego mi botón por acá, este no es control de formulario, este que está acá. Cuando yo agrego mi botón por acá, él me va a pedir que yo lo relacione a un macro existente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo presione el botón, él va a ejecutar ese macro que ya está creado. Digo aceptar y yo puedo modificar esto. Decirle aquí como así. Los botones tienen una opción que se llama modo diseño, que cuando yo le hago un clic ya él lo desactiva. Si se fijan aquí yo doy un clic y él automáticamente me ejecutó el macro. Bien, aquí, calcular, viene aquí como lo calculo. Pero ahora viene la prueba de fuego. ¿Cuál es la prueba de fuego? Si se fijan aquí, José Colón tiene un sueldo muy inferior a los demás. Por error, a él le pusieron 5,000 pesos en vez de 50,000, que es lo que lleva. La prueba de fuego es que cuando yo cambie aquí el sueldo bruto a 50,000, todo esto se reajuste. Cuando él haga el cálculo, cuando yo le dé clic acá, él haga el cálculo en base a esos 50,000. Me arroje aquí el resultado en base a esos 50,000. Bien, entonces, como todo lo hicimos en base al contenido de la celda, se supone que simplemente con yo cambiar aquí, decirle 50,000, y aplicarlo acá, mi cálculo, y aquí voy a tener en base al valor nuevo que ya tengo en la celda de sueldo bruto. Lo que quiere decir esto, que no es algo estático, que es dinámico y que puede cambiar, puede ajustarse a los cambios que tenga los datos de origen, en este caso sueldo bruto. Bien. Entonces, esto es lo que tienen que hacer en esta actividad 5. Muy importante. Luego de que ustedes realicen la actividad del macro, el macro como tal tiene un tipo de documento específico para guardar, que es el que garantiza que cuando ustedes carguen el documento a la plataforma, yo voy a poder ejecutar ese macro que ustedes realizaron. Si no lo guardan en ese formato, el macro no lo voy a poder ejecutar desde la plataforma o desde cualquier lugar. ¿Bien? Entonces, para guardarlo en formato de macro, van a tener que ir a archivo, guardar como, y acá van a elegir libro de Excel habilitado para macros, que es el XLSM, libro de Excel habilitado para macros. Le dicen guardar, y ya aquí, miren, se guardó como XLSM. Si vamos al archivo de descarga,
para que vean la diferencia entre uno y otro. Visualmente, miren la diferencia entre un archivo y otro. Bien, miren el icono del archivo de macro, que aquí tiene como un pequeño símbolo de admiración. Este es el archivo de Excel tradicional, que es este que está acá. Bien. La extensión, que es XLSX, del archivo tradicional, y del macro es XLSM. Bien. Entonces, bien importante que hagan eso para que entonces yo pueda ver la ejecución del macro que usted realice. Entiendo que esto le va a tomar un tiempo. En el audiovisual de la unidad, te va a encontrar el paso a paso. Esta grabación va a estar disponible ya a partir de esta noche o mañana. Se la voy a compartir tanto por el grupo de WhatsApp y en la plataforma y por correo, para que entonces ahí ustedes avancen con las entregas. ¿Dudas, aclaraciones sobre diferentes tópicos? ¿Está difícil, está fácil, le gustó? Me alegra, Hernández, me alegra que le haya gustado. Excelente, y queda mucho más, o sea que pónganse las pilas, vamos para intermedio, y en intermedio los quiero ver a todos, porque ahí también tenemos muchísimas cosas interesantes, y en avanzado ni se diga, o sea que realmente aprovechen la oportunidad, motiven a los demás. Ya a partir de mañana, Dios mediante, voy a estar enviando el cuadro, las calificaciones, para que ustedes vean su nivel de avance. Si lo quieren ver, pues, quizás al momento todavía no estén actualizados las calificaciones acá, pero ya cuando yo se le envíe, ustedes lo van a poder ver aquí, calificaciones. Pero también se lo comparto por el grupo de WhatsApp. Bueno, líderes, para mí todo un placer estar con ustedes. Profesor, Ajá. una de las clases faltantes fui yo que la escribí, porque no me daba opción a abrirla. Entonces yo lo que voy a hacer que la realizaré esta noche para subirla seguido. Porque yo pensé que se subía directamente como la hice las otras. Por eso le comenté que no me daba opción a abrir para realizar la tarea. Hoy esa de ese módulo la finalizo y la subo. Pero no le permitía. No, yo le mostré que no me daba la opción, pero era porque yo lo estaba buscando de otra manera, que la Sí, cual sí. es que usted explicó. Sí, exacto. Aquí está la actividad y una vez realizada, entonces usted la carga por acá. De esa manera posible. Líderes, todo un placer para mí, de verdad que sí. Les veo en la meta. Vamos a trabajar para el lunes, martes 14, más tardar, las entregas. Y ya el resto de la semana vamos al proceso de cierre del curso. Bien. Pasen buenas. Hasta la próxima.